Claro, aquí justo lo que usted dice se da en nuestros países porque en realidad no es tan frecuente ese tema de que les, em, se les da acceso. Por ejemplo, Chile no le da acceso a Bolivia, al mar, ni el Perú, no han querido. Pues, no hay, son los países que le podrían dar un acceso rápido, digamos, cercano a Bolivia, y no le han otorgado, porque por el otro lado es un poco difícil, ¿no? El otro lado del acceso está Brasil y está esa parte amazónica que es difícil, eh, y no tienen ese nivel de acceso. Entonces, aquí sí es complicado eso, no solo por la parte geográfica, sino porque los países en general no tenemos una convención de libre tránsito, ¿no? O sea, no es que tú tienes que siempre estar presentando papeles en las fronteras, entonces no es fácil salir. Pero en otros países, como hay convenios internacionales sobre eso, sobre temas fronterizos, entonces es como fácil que tengan ese acceso, ¿no? Acceso al mar directamente estos connacionales, ¿no? Sí es interesante eso. Y lo que usted menciona sí es claro, ¿no? No es que hay una salida completamente libre, no siempre hay un convenio que está detrás de eso. Pero eso a modo de ejemplo, ¿no? Eh, hay ciertos documentos, hay ciertos instrumentos que, como establece el numeral 2, eh, son parte de la naturaleza del tratado. Hay veces que no puedes hacer reservas, porque la naturaleza del tratado te exige que no existan reservas. Eh, en general, esto tiene que ver con derechos personalísimos, ¿no? Entonces, ahí tienes que aplicar la integridad del convenio, ¿no? Es difícil que uno pueda establecer cierto tipo de reservas. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de convenios en los que las reservas no caben? Derechos humanos, por ejemplo. Yo les diría que a todo nivel, en todo tipo de convenios, las cuestiones asociadas a derechos humanos no están permitidas. O sea, no te puedes reservar cosas en relación a derechos humanos. Eh, por ejemplo, desde las cosas más complejas, digamos, los acuerdos que tienen que ver con sistemas fiscales, o sea, con impuestos. Tú no puedes en la práctica, digamos, si tú suscribes un convenio internacional, un acuerdo internacional que tiene que ver con pago de aranceles, de impuestos, etcétera, es decir, de beneficios fiscales, esos impuestos no pueden ser confiscatorios en ningún país. Entonces tú, digamos, no podrías, y como a manera de reserva, digamos, imponer un tipo de impuesto en tu país que tienda a ser confiscatorio, porque la confiscación es un atentado contra el derecho de la propiedad y el derecho de propiedad está, digamos que recogido en los instrumentos internacionales más, eh, digamos, trascendentes del mundo, ¿no? Desde la Carta de las Naciones Unidas, pasando por digamos, la Declaración de Derechos Humanos, o en nuestro caso más cercano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, está reconocida ahí la propiedad. Uno puede, digamos, a modo de reserva, intentar establecer procedimientos fiscales o cobros que puedan ser considerados confiscatorios, porque la propiedad privada, como digo, es un derecho humano. Entonces, ese tipo de cosas es imposible. Y otras cosas que es súper más fácil de entender, que tú no, sobre todo lo que no puedes hacer reservas, porque atentan contra la integridad del convenio, es, por ejemplo, si tú vas tienes convenios contra la discriminación racial, por ejemplo. Tú no puedes evitar la discriminación racial y por ahí poner una reserva que tenga que ver con cuestiones atinentes al trabajo, con cuestiones atinentes al derecho al libre tránsito. O sea, eso es incompatible, ¿no? Es incompatible, ¿no? Sería inaceptable. Y hay cosas que sí suceden, ¿no? Y que ustedes me dirán, pero eso no pasa nunca. Bueno, pasaba hace 30 años nomás, que es cercano en Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Con la norma del apartheid, que se deshizo en el 92, 1992, eso es la vuelta de la esquina, en términos históricos me refiero, ¿no? Es una metáfora. Eso
es 15, en términos de historia, eso es hace 15 minutos, es así. 1992 está aquí a la vuelta, es nada en términos de historia. Nosotros teníamos normas que limitaban cuestiones asociadas al tránsito, al derecho a vivir en un sitio o en otro, a dónde estudiar, por temas de, digamos, discriminación racial. Cuando todos los países del mundo hemos firmado convenios sobre esos aspectos, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la Convención de Estocolmo, bueno, algún rato ya tomarán derecho ambiental, y se puede revisar la Declaración de Estocolmo, donde hay disposiciones directas que, digamos, cuestionan el tema del apartheid, ¿no? En ese momento, sin dar nombres directamente, pero claro, refiriéndose a ese tipo de cuestiones. Los derechos humanos, digamos, es una parte innegociable. Ese es un ejemplo súper claro en el numeral 2. Cuando el instrumento dice el numeral 3 sea constitutivo de una organización internacional, claro. O sea, nosotros podemos conformar, aquí hay muchas organizaciones, la hemos citado varias veces, nosotros en el país, aquí en América, tenemos, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, OEA, tenemos, por ejemplo, digamos, la Unión Andina de Naciones, la CAF, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, aunque algunos de han salido, que nosotros incluso denunciamos ese convenio internacional hace algún tiempo. Tenemos la Confederación de Naciones Centroamericanas, Sudamericanas. Tenemos algunas cosas nosotros. Eh, Tenemos el caso del comercio para el sur, Mercosur. Eh, bueno, hay algunas instituciones. Ahí es evidente que si tú vas a hacer una reserva sobre un convenio que constituye una organización, pues tienes que contar con el criterio de esa organización. O sea, si tú vas digamos, a poner una reserva respecto a esa constitución, o sea, me invento, ¿no? Tú necesitas hacer digamos, en esos convenios donde se constituyen organizaciones, los países, principalmente lo que se comprometen, hay otras cláusulas convencionales, ciertamente, pero lo que principalmente te comprometes es a aportar dinero. O sea, tú pones un poco de dinero porque necesitas cuestiones de administración, donde funcionar una sede y tal. Um, y eso es lógico. Entonces, si tú dices, por ejemplo, sabes que yo no tengo los recursos para aportar, pero puedo aportar, qué sé yo, un terreno, un espacio, un edificio, un poco de personal, que no le cueste a la organización. Bueno, esa organización tiene que expresarse a través de su órgano de administración. Tienen que aceptarlo, ¿no? Ellos también, como organización, porque ustedes saben que ya esa organización pasa a tener personería jurídica y pasa a ser un actor del derecho internacional público fuera de los estados. Es así. Pues claro, definitivamente tiene que haber una manifestación de voluntad que provenga de ellos, ¿no? Ese es básicamente. Luego, claro, aquí hay en el numeral 4, sí, en el numeral 4 ustedes tienen algunos casos que se entiende como incorporados a los temas del acuerdo entre los países en relación a las reservas, ¿no? Eh, hay veces en las que la reserva no tiene que ver con todo el convenio, sino que tiene que ver con un estado en particular, ¿no? O sea, por ahí yo tengo una cuestión bien particular con uno de esos estados y necesito hacer una reserva solo sobre eso y sobre ese punto con ese estado en particular. Entonces, ese es un tema que a veces, que sí sucede. Depende también del formato, ¿no? Del convenio que estamos celebrando y tal, pero a veces sí tiene una excepción súper puntual, ¿no?
Señor Hernández, tiene una pregunta. Dígame, por favor. Doctor, un poquito en cuanto a lo que usted está abordando ahorita, se me viene a la mente lo que usted abordó al inicio de la clase sobre el tema del Ispingo Tambutini, el ITT. Este campo, el Ecuador lo que pretendía en su momento era prácticamente dejarlo en tierra, guardado allí en el suelo, y no explotarlo para no afectar a la naturaleza en ese proceso de exploración, explotación, y luego ese mismo petróleo lanzarlo y consumirlo por la actividad del hombre, lanzarlo a la atmósfera, ¿no? Y liberarlo. Entonces, el Ecuador en ese sentido lo que pretendía era recibir una compensación económica por parte de los países del mundo para no explotarlo, ¿verdad? Sí. En ese sentido, el Ecuador, si hubiese llegado a concretar ese proyecto, ese plan, con los países que hubiese firmado, los países que hubiesen entregado esos recursos, tal vez aquí se hubiera podido aplicar la reserva del Ecuador en casos específicos de incumplimiento por parte de los países que hubiesen en su momento podido entre el Ecuador acordar este tipo de actividad. Tal vez allí se podría un poco colocar este ejemplo como para relacionarlo a lo que estamos abordando, tal vez. Sí, de hecho se podría establecer una reserva especial para un convenio de esos en relación a ciertos tipos de incumplimiento. Claro, eso es una cosa que sí pasa y que normalmente se discute dentro de la esfera internacional. Eh, lo que a veces termina pasando es que las normas sobre incumplimientos contractuales, por ejemplo, en el caso que usted plantea del ITT, que conversamos al inicio de la clase, claro, eso tiene que ver con con la pérdida de ciertos derechos, ¿no? Ciertos derechos respecto al convenio. Eh, las Naciones Unidas, por ejemplo, establecen ciertos parámetros en cuanto a las aportaciones. Las Naciones Unidas reciben una aportación anual de todos los estados. La nuestra, obviamente, tiene que ver eso con el tamaño del estado, la capacidad financiera y todo lo demás, ¿no? Además, porque hay una categorización de estados según la cual unos pagan más que otros, ¿no? Por eso es que el presidente Trump se quejaba de que hace unos meses atrás de que Estados Unidos aportaba un montón de dinero y no sacaba nada de la ONU, lo cual es un poco, da para debatir un poco, pero bueno, eso decía él. En todo caso, ahí hay claramente unos parámetros relacionados con que si no pagas, no pierdes tu derecho a votar, por ejemplo, o pierdes tu derecho a expresar tu opinión, si estás atrasado en tus cuotas. Claro, en el caso del ITT podía pasar una cosa de esas. Había que hacer unos compromisos también, yo creo, ¿no? Porque el tema es, claro, la aportación de capital para que quede el petróleo bajo tierra está bien en principio, pero claro, si hay países que dejan de aportar, ¿cuál iba a ser la sanción? Habría que ponerse a pensar. Por ahí yo, claro, eso es ya cuestión de ir conversando en la negociación. Por ahí yo entendería que podía haber sido una buena opción, por ejemplo, la idea de que todos los países que aportaron puedan hacer algo de investigación en el ITT, se les permite ingresar para que, digamos, hagan conteos de especies, hagan investigación respecto a cuestiones médicas, ¿no? O sea, darles algún tipo que también es un tema de, Beneficio y participación. claro, claro, porque también digamos que todo proyecto es perfectible, ¿no? Y siempre hay unas patitas flojas, ¿no? Y esa es una cosa que siempre se cuestionaba. Es decir, tú es como que pagues, resulta como chistoso, pero eh, cuando yo leía los documentos sobre el ITT, yo decía, chuta, es como que tú le dices al vecindario, sabes que yo produzco un montón de basura en mi casa y,
y yo les voy a tirar la basura en sus jardines, pero si ustedes me pagan, yo dejo de tirar la basura en sus jardines y me quedo con esa basura. O sea, es una cosa medio compleja en términos del entendimiento de lo que significa. Entonces, claro, no era solo eso, o sea, no era que ya dejas el petróleo bajo tierra y entonces ya ahí se acaban las obligaciones del Ecuador. Me parece que tenía que haber eh, un, algunos elementos adicionales que se les permita a los países de tener acceso y que obviamente sean también para el Ecuador una garantía, porque sí es como complicado si uno lo ve desde el punto de vista pragmático, ¿no? Digan ustedes, hay, no sé, 40 países que están aportando. ¿Y qué pasa si uno de esos deja de aportar? El Estado ecuatoriano quiere el derecho para explotar el petróleo, mientras los otros 39 siguen pagando. Eh, es complejo. Ya en la práctica resultaba un poco complejo eso. Pero sí había que tener algún mecanismo básico, ¿no? Como para no tomar decisiones como extremas en ese momento. Era un poco complejo eso. Ese diseño no era totalmente complejo. Pero claro, eso podría haberse establecido desde el punto de vista de una reserva. Sí, claro, claro que sí. Hay muchas opciones que nos permiten una estructura válida de reserva en esa vía. Entonces, sí, hay que pensar en eso con frecuencia, ¿no? Cómo Doctor, pero funciona. Por favor. doctor, pero lo que le daba la característica, un poco la particularidad a este plan del Estado ecuatoriano, a este proyecto ambiental, digámoslo así, era la particularidad de que el petróleo, bueno, que es un petróleo pesado, se encontraba en una zona de alta sensibilidad ambiental, ¿no? Eso era lo que le daba como que el plus para que el Ecuador lo haga interesante, porque bajo esa lógica tendría algo de razón, porque si el petróleo no hubiese estado en una zona de alto impacto ambiental, de una zona muy sensible y tal vez hubiese estado en planicies, no tan impactadas por la actividad del hombre, tal vez bajo esa misma lógica otros países que tienen petróleo también pudieran haber planteado que sean recompensados para no explotarlo, ¿no? Pero en el caso del Ecuador era la Amazonía y la sensibilidad de la zona, ¿no? Claro. Eh, pero tiene digamos que tiene eh, ¿cómo decir? Tiene esa característica, ¿no? Quizás eso es lo que quizás no convencía mucho, era un poco complicado. Eh, sabe que yo tuve la experiencia eso es, digamos, algo que les puedo contar. Cuando nosotros, eh, digamos, yo viajé en el 2015 a hacer mis estudios de doctorado en Europa y una de las cosas que el gobierno hacía en ese momento era que a todos los becados, a la gente que salía del país con becas, se nos capacitó sobre el proyecto ITT, digamos como para ir difundiendo la idea, pero no era una idea que calaba muy fácil, o sea, era una idea bastante compleja de explicar. Eh, ¿Por qué? Porque aparecían ciertas críticas, ¿no? Respecto a la estructura del propio proyecto. Yo recuerdo algunas críticas duras realmente, eh, que nosotros, digamos, yo conocí a algunos compañeros becarios que estaban, claro, en derecho también, pero digamos también en otras carreras, ¿no? Desde, digamos, carreras biológicas, gente que fue a estudiar medicina, gente que fue a estudiar cuestiones asociadas a geografía, sistemas, electricidad, o sea, muchas cosas en Europa. Había mucha gente que estaba estudiando, becados. Eh, Nosotros conversábamos mucho sobre el tema de o sea, cómo vencer muchas de las críticas que habían en congresos y conferencias comúnmente. Eh,
Y claro, ya en la práctica resultaba bien complicado porque casi todos los países lo que hacen es explotar sus recursos naturales con responsabilidad y utilizar ese dinero para satisfacer sus necesidades. Y claro, y parte de ese dinero tiene que ver con cuestiones ambientales directas, como remediación, como mitigación de impactos, como conservación, como prevención y tal. Entonces, digamos, si bien es cierto, usted tiene mucha razón en el sentido de que resulta atractivo el tema de dejar el petróleo bajo tierra en una zona, digamos, que es una zona protegida, porque el Parque Nacional de Yasuní es toda una zona protegida. También es complicado explicarle a la gente por qué no podemos ser responsables con la extracción de recursos. Eh, es como, y de hecho, esa es una de las cuestiones que yo oía con mucha frecuencia en estos foros y donde se trataba, al menos en mi caso, que yo estaba trabajando el tema de derecho ambiental, eh, mucha gente me preguntaba sobre el proyecto, claro, yo les explicaba y demás, pero a pesar de que se trataba de defender mucho la idea de que, claro, es un lugar protegido, un lugar que ha sido intocado, sí había como mucha dificultad para tratar de decirles a los estados que nosotros necesitábamos el aporte internacional para evitar el proceso de extracción de petróleo. Porque mucha gente se quedaba pensando como, o sea, ¿qué tan irresponsables serán en ese país que no son capaces de sacar el petróleo sin causar daño? Y esto es una cosa que era como repetitiva, no era un tema, no era un tema superficial, era un tema complejo. De hecho, de hecho, hubo una conferencia, yo recuerdo, en Glasgow, eh, digamos, estaban unas personas unos colegas, ¿no? Que estaban exponiendo y pasó una chica danesa, me parece que era, puede ser danesa, no, ya no me acuerdo bien la nacionalidad, bueno, pero era una doctora que empezó diciendo, hay un país ahí en Sudamérica que pretende que les paguemos por no trabajar. Palabras más, palabras menos. Y claro, a uno, ay, dices, eh, había otro colega que estaba en otra universidad, pero que era ecuatoriano y habíamos saludado antes y nos miramos y eh, hay que contestar a eso, ¿no? Entonces, claro, la contestación que tienes y que es válida no es que nos quieren destrabajar, sino que la, la naturaleza ahí es tan eh, ideal, eh, digamos, tan biodiversa que tú deberías no tocar, ¿no? O sea, no hacer nada, pero resulta complejo. O sea, la verdad es que esa idea digamos, a la comunidad internacional no le convenció. Puede ser una gran idea, no digo que no. De hecho, que además les conozco y les conozco personalmente y de hecho sé que la gente que hizo el diseño del proyecto ITT era gente muy competente, pero, pero sí tenía algunas patitas flojas que son difíciles de explicar. O sea, como idea, a veces pasa eso. En la teoría está muy bien, se entiende bien, se cree bien, pero el rato que uno aterriza en la práctica empieza a tener ciertas dificultades, ¿no? Empiezas a tener dificultades. Ahora nosotros vivimos parte de esas dificultades prácticas y cuando vemos derecho ambiental, yo converso con los estudiantes sobre estos temas, vean que nosotros queríamos hacer un tema asociado a evitar la extracción petrolera en el ITT. Pero el ITT tiene otros problemas que no hemos logrado superar. Por ejemplo, la tala ilegal, ¿no? Eh, y ese es un problema súper complicado. No tiene nada que ver con el petróleo, porque es tráfico de madera, básicamente. Tala ilegal. O sea, tendrías que estar en capacidad de controlar eso.
que es el problema más grave en varias zonas amazónicas. Es más, o sea, en Esmeraldas, por ejemplo, el problema ambiental más grave históricamente no es la refinería como tal, ¿no? Que es un problema, de hecho, en términos ambientales. La refinería y las instalaciones de, digamos, de uso de combustibles que están alrededor es un problema grave, no es un problema menor, pero no es el problema más grave de Esmeraldas en términos ambientales. Es la tala en San Lorenzo, sobre todo en Borbón, en esas zonas. En el norte, sí, la Claro, tala de árboles. claro, claro, claro. O sea, ese es el problema que tenemos en el Ecuador más, como más acuciante. Y no solo es, o sea, no solo es un tema, a veces se le achaca mucho a la empresa privada, o sea, no es, yo no tengo en realidad ningún conocido ni nada de la empresa privada, pero, o sea, logro ver que a veces se le achaca muchísimo a la empresa privada el problema ambiental a la extracción de madera, por ejemplo, empresas como Peñadurini o ese tipo de empresas que tradicionalmente han hecho tala foresa o todas esas empresas grandes, pero en el fondo esas empresas a veces tienen mejor tecnología que los madereros ilegales que van, pero así con motosierra y con o sea, y que no cumplen sobre todo ciertos estándares, ¿no? De esperar cierto tiempo de desarrollo de la especie y ciertas cosas. Entonces, claro, a nosotros siempre nos van a echar en cara el tema de la tala ilegal, porque además hay espejos donde uno se refleja, ¿no? Está el caso de Noruega en Europa, que tienen tala regularizada, o sea, ellos cortan árboles y tienen petróleo, tienen producción petrolera, pero ni de lejos de ellos han tenido problemas ambientales como los nuestros. Entonces, sí, usted tiene razón en el hecho de que por sí mismo el proyecto es bonito, digamos, reúne ciertas características. El problema es que nosotros no logramos convencerle a la comunidad internacional de que actúen de esa manera, quizás por nuestros antecedentes, o sea, ya que nosotros en el manejo petrolero no hemos sido así tan acuciosos que digamos, ¿no? Y nuestros ejemplos, Esmeraldas, lastimosamente, es un ejemplo clarísimo de que no manejamos bien los recursos petroleros del todo, ¿no? O sea, los derrames que han habido en los últimos años demuestran que efectivamente no trabajamos al 100% como país, ¿no? Es una pena eso. Y lo mismo la parte de la tala ilegal de bosques, ¿no? Eso son demostraciones claras de fehacientes y nos pasa en la Amazonía igual, ¿no? En la Amazonía también, digamos, pues son zonas que están influenciadas fuertemente por petróleo y tala de madera, son cuestiones donde tenemos esos temas. Pero, claro, no dejo de darle razón, es un proyecto que hubiese sido muy lindo, muy interesante, muy chévere en teoría, pero en la práctica no sé si hubiésemos logrado nosotros, digamos, contener todo ese tema, ¿no? Capaz que en este momento estaría militarizada toda la zona para evitar ingresos. Sí, eso, pero es complejo, ¿no? Es complejo. Esa zona es muy rica en recursos naturales, pero también tiene sus bemoles. No sé si le contesta en parte ese comentario que usted tenía. Basta que está como Sí, doctor, sí, sí queda claro los escenarios, ¿no? chévere, chévere, Sí, chévere. quedan Bueno, claros los escenarios y cómo realmente las cosas, los grandes desafíos en materia ambiental y legal que tenemos en el Ecuador, ¿no? Que entre sí, esas la provincia de Esmeraldas, que es una sobreexplotada o explotada irracionalmente, ¿no? sí, totalmente. Es totalmente, ¿no? Ese es el tema. Es complejo. Bueno, avancemos un poquito ya para ir, si terminamos esta parte de las reservas. Estábamos entonces en este tema de digamos, de estos procesos. Em, Pueden haber reservas, digamos, entre esos estados,
sin afectar el resto del tratado. Puede entre dos o más estados y no entre todos existir ciertas reservas mutuas, ¿no? Yo hago esto, no hago esto, con tal estado, con tal otro, eso sí puede haber. Objeciones también, por lo general, no, o sea, una objeción de un estado, yo no acepto tu reserva, por ejemplo, estoy negociando entre varios países, pero la objeción que plantea el estado A, yo no la acepto, ¿no? Un representante del Ecuador, digo, no, no, esa yo no la acepto. Entonces nosotros podemos ponernos a dilucidar eso, pero de acuerdo al literal B, eso no obstaculiza la vigencia del tratado, ¿no? Firman el número de, ratifican, suscriben el número de estados que se haya establecido en el propio tratado y eso no le quita la vigencia, o sea, está vigente para todos los demás, nosotros podemos seguir discutiendo entre nosotros qué mismo nos ponemos de acuerdo o no, pero eso no le quita la vigencia al resto. De hecho, podríamos estar discutiendo una reserva propia y una objeción contra esa reserva eh, y tener vigente el tratado entero, excepto en esa parte, hasta que se dilucide. Pero ya el tratado puede estar en vigencia en nuestro caso, ¿no? Claro, si es que uno de los estados ha presentado una reserva, esto es lo que nos dice el literal C, esa ya surte efecto cuando otro estado le acepta, ¿no? Eso, porque ya hace efecto contra ese estado y hay un acuerdo. Entonces, eso puede pasar, eso sí puede pasar. Puede ser que esa reserva sea aplicada por dos o más y que sea objetada también por un grupo determinado de estados, pero si se acepta la reserva por otro estado contratante, ya con él ya queda aceptada y después seguirán aceptando otros, ¿no? Esa es la idea. Eh, mm, Tenemos 12 meses para expresar nuestra objeción. Nos plantean una reserva y tenemos 12 meses para decir no hacer objeto esa reserva. Si no lo hago en 12 meses, hay una aprobación tácita. Este es un caso de excepción, pregunta de examen, además. Eh, Normalmente en el derecho de los tratados todo es por escrito, pero este es un caso excepcional en donde sí se admite un ejercicio tácito, ¿no? Eh, si es que tú no dices nada en los 12 meses, ¿no? Eh, el tratado, ¿no es cierto?, entra en vigor y tú has aceptado la reserva, ¿no? Por eso es clara la disposición, ¿no? Eh, Dice que básicamente se considera que una reserva se acepta por un Estado cuando éste no ha formulado ninguna objeción a dicha reserva en los 12 meses siguientes a la fecha en que se ha notificado, ¿no? Eh, Eso es tácito, no necesitas escribirlo, está. Si tú en 12 meses no dijiste, oiga, yo objeto, yo me opongo, yo no estoy de acuerdo, ya la aceptaste. No hay otra manera de ver. Muy bien. Vamos a ir con los efectos jurídicos, por favor. Veamos quién nos, eh, nos tocaba. Señorita Quiñones, no ha leído usted eh, todavía, por favor. Artículo 21. El 21. Sí, por favor. Efectos jurídicos de las reservas y de las objeciones a las reservas. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23. Los que siguen también. Sí, por favor, literal A, porque es la continuación. Modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con esa otra parte de las disposiciones del tratado a que se refiera la reserva en la medida determinada por la misma. Ujú. B. B. Modificará en las mismas medidas esas disposiciones en lo que respeta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el Estado autor de la reserva. Ujú.
Numeral 2, por favor. La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se. La tercera, Cuando por un, favor. cuando un Estado que haya hecho una objeción o una reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado, autor de la reserva, las disposiciones a que se refiera, esta no se aplicará entre los dos Estados en la medida determinada por la reserva. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí están algunos de los efectos no jurídicos de las reservas, ¿no? Que son básicamente obvias, digamos, no hay mucho que decir, ¿no? Eh, si hay un Estado que es el autor, perdón, de la reserva, ¿no es cierto? Eh, Obviamente, entre ellos va a surtir efectos de esa reserva, ¿no? Si yo planteo la reserva y otro Estado me acepta, entre los dos se plantea esa reforma, ¿no? En el literal B nos habla de modificar en la misma medida las disposiciones en lo que respecta a otra parte en el tratado, ¿no? Eso significa que es básicamente de lado y lado. La reserva no modifica las disposiciones del tratado. Efectivamente, no puede ser que yo establezca una reserva, otro Estado me acepte, pero las demás disposiciones entre nosotros o entre las dos partes, pues no se ven afectadas de ninguna manera. Y también cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado, entregue el Estado autor de la reserva, ¿no es cierto? Las disposiciones a que se refiere dicha objeción se aplican, no se aplican entre los dos Estados en la medida determinada por la reserva, ¿no? Porque obviamente la objeción significa que el tratado queda tal como está, ¿no? No te aceptan. Entonces, claro, si no hay acuerdo solamente en esa parte, pues tiene que haber una cuestión asociada al consentimiento. Entonces, no se aplican normalmente las disposiciones relacionadas con una objeción eh, a- 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 al Estado que intervenga. Eso es una cuestión que es procedimental y que tiene que quedar súper clara el momento en que ya entran en vigor las disposiciones a nivel digamos, de la estructura del tratado, ¿no? O sea, finalmente, si no termina habiendo acuerdo en el derecho internacional, lo que termina sucediendo es que los estados se suelen retirar de los tratados, si no hay una aceptación. Eso es común, ¿no? No es nada del otro mundo. Suele pasar si es que no hay una aceptación. Muchas veces la reserva y la objeción, perdón, la reserva y la objeción tienen que ver con una cuestión súper directa, ¿no? Que afecta a los intereses del país y no se aceptan, o sea, no plantean la reserva o plantean objeción, pero no hay una aceptación eh, directa sobre eso. Entonces, mal se puede mantener ese estado en esta estructura, ¿no? Eh, Artículo 22, por favor, vamos viendo. Eh, Señor Velasco, no sé si ya se salió un momentito. Retiro de las reservas, por favor. 22. Retiro de las Sí, por favor. reservas y de las objeciones a las reservas, salvo que el tratado disponga otras cosas, bueno, salvo que el tratado disponga otras cosas, una reserva podrá ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado que la haya aceptado. 2. Ujú. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeción a una reserva podrá ser retirada en cualquier momento. 3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa. A. El retiro de una reserva solo surtirá efecto respecto de otro estado contratante cuando ese estado haya recibido la notificación. B.
El retiro de una objeción a una reserva solo surtirá efecto cuando su notificación haya sido recibida por el Estado autor de la reserva. Ok, muchas gracias. Bueno, estos son cuestiones, como ustedes ven, procedimentales, ¿no? Que tienen que ver con el momento en el que eh, las imposiciones o los retiros de reservas y objeciones empiezan a surtir efectos, ¿no? No hay mayor cosa ahí. Y finalmente el artículo 23, que tiene ya que ver con el procedimiento. Señorita Hernández, por favor, podemos darle lectura. Procedimiento relativo a las reservas. 1. La reserva. La aceptación expresa de una reserva. La objeción a una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los estados contratantes, a los demás estados facultados para llegar a ser partes del tratado. En el tratado. 2. La reserva que se formula en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación habrá de ser confirmada formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación. 3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva anteriores a la confirmación de la misma no tendrán que ser a su vez confirmadas. 4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá de formularse por escrito. Por escrito. Bueno, ahí están, ¿no? Algunos elementos del procedimiento, nada demasiado complicado, más bien bastante simple. Bueno, vamos a hacer la correspondiente revisión. Señor Delgado, preguntas, por favor. Ninguna pregunta, profesor. Ok, señorita Yagloa, preguntas, por favor. Nada. Señorita Pozo, preguntas, por favor. Ninguna pregunta, profesor. Por favor. Ah, ninguna. Ok, lo entendí, tengo una pregunta al principio. Bueno, señorita Moreno, Ninguna pregunta, profe. bueno. Señor Hernández, Ninguna, doctor. señorita Quiñones, Ninguno, profesor. señorita Bautista, Todo claro, profesor. Ninguna pregunta. ok. Señorita Hernández, Ninguna pregunta, profesor, todo está claro. ok. Señor Velasco, Ninguna, doctor. ok. Gracias. Bueno, vamos a quedarnos por ahí. Con eso nosotros terminamos oficialmente el tema de la celebración de los tratados. Y la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de la entrada en vigencia y aplicación provisional de los tratados. Les voy a pedir que hagamos una lectura entre el artículo 24, 25 sobre esta parte y luego vamos a empezar a hablar sobre la parte 3, ¿no? Que es la observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Aquí hay algunas disposiciones, ¿no? Que llegan, digamos, hasta antes de la parte 4, hasta el artículo 38. Por favor, les voy a pedir que hagan una lectura de esos artículos para conversar la próxima semana. La evaluación está abierta a partir de las 10:30 de la mañana, es decir que vamos a entrar a hacer ese análisis dentro de 10 minutos, ¿no? Les ratifico, para los que no estuvieron al inicio de la clase en la mañana, sus calificaciones sobre participación en clase. Y ya de hecho toda su calificación está cargada en la plataforma virtual. Bueno, las evaluaciones se cargan instantáneamente, pero
sus aportes relativos a participación en clase, que era lo que me faltaba, se cargó ya y están explicitados en un archivo que ustedes pueden descargar en la tarea número 6 de participación en clase en el primer resultado de aprendizaje en la sección de evaluaciones. Pueden descargarlo de ahí, pueden utilizar chequear y denle una chequeada en todo caso, cualquier cosa me avisan, ¿no? Pero eso ya estaría ahí disponible para todos. Así es que bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Voy a parar la grabación. No, doctor. Doctor, la grabación